Hola a todos queridos hermanos, es un gozo poder volver a tener estos tiempos de compartir una porción de la palabra del Señor. En esta ocasión, mis hermanos, vamos a estar compartiendo el Salmos 51, así que les invito a que podamos ir al Salmo 51 del versículo del 1 al 12. Salmos 51 del 1 al 12. Leamos juntos, mis queridos hermanos. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra, y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo, y seré limpio. Lávame, y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y no me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Antes de continuar, hermanos, vamos a tener un tiempo de oración. Bendito Dios, gracias mi Padre por este tiempo que usted nos permite tener de poder aprender más de su palabra. Lleno, Señor, en este tiempo de poder compartir, que podamos glorificarlo a usted, Señor, sobre todas las cosas. Y Padre, pido por cada uno de mis hermanos, Señor. Gracias por este tiempo, Señor, y usted sea alabado en todo tiempo y que le demos la honra y la gloria solo a usted. Le amamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, como estuvimos leyendo el Salmo 51, este es un salmo muy conocido por el contexto que también se da este salmo. Para recordar un poquito, eh, ahí vemos como dice acá, antes de comenzar el salmo, dice al músico principal, salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. Entonces, en esta oportunidad, cuando David comete pecado con Betsabé, y después de lo sucedido, viene Natán y le dice que él ha pecado, le dio a entender que había cometido ese acto que, bueno, fue de pecado con Betsabé, pero también lo que sucedió con Urías. Recordamos que David mandó a matar a Urías, al esposo de Betsabé. Entonces, acá hay un acto donde uno diría y piensa, ¿cómo es posible que alguien como quizás David, que tenía una relación tan cercana al Señor, haya ocurrido y haya hecho esto? Vemos que David eh, obviamente cometió adulterio, en el cual estuvo con Betsabé, y después manda a matar a Urías. Y además también escondió en cierta parte su pecado. Pero por eso después viene Natán y le dice que ha pecado, le ha dicho que cometió ese acto que iba obviamente en contra de lo que había establecido el Señor. Y acá vemos cómo cuando sucede esto, cuando Natán le comenta a David, le dice a David sobre su pecado, aquí vemos cómo David derrama su corazón en arrepentimiento al Señor. Cómo David va hacia el Señor y pide perdón. Vemos cómo es un acto que en los distintos versículos, como está diciendo, ten piedad de mí, oh Dios. Y vemos que, claro, no fue algo muy, muy grave lo que sucedió, fue un acto que uno diría, ¿cómo es posible? Y David se da cuenta de esto y dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Entonces acá vemos cómo él está derramando su corazón, como él dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Vemos cómo él está arrepentido, cómo él está pidiendo por misericordia,
cómo está pidiendo al Señor que lo perdone. Y ese es un corazón arrepentido, es un corazón que ha visto su pecado y se ha arrepentido delante del Señor y sufre por su pecado. Está sufriendo por lo que hizo. Y muchas veces, hermanos, podemos preguntarnos, ¿cuándo fue la última vez que nos derramamos de esta manera del Señor? ¿Cuándo fue la última vez que nos arrepentimos de esta manera amargamente por algún pecado que hicimos, por las maldades que hemos hecho? ¿Cuándo fue la última vez que derramamos nuestro corazón en arrepentimiento, tal como lo hizo David en esta ocasión? Entonces, podemos ver que diferentes cosas acá con lo que ocurre con David. David llama a lo que ha hecho por su nombre. Él no dice, claro, fue algo que pasó y bueno, hay que continuar. No, él dice en el versículo 1, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. O sea que fue en rebeldía en contra del Señor. Él confiesa de que fue una rebelión en contra del Señor. También en el versículo 3 dice, porque yo reconozco mis rebeliones, nuevamente. Y en el versículo 2 dice, y límpiame de mi pecado. Entonces, el acto que él cometió lo reconoce como pecado, como rebelión. Él no puede ver el pecado como algo ligero, sino que lo está viendo como algo muy serio. Debido a que al momento que pecamos, no tomamos en cuenta a Dios. Eso es lo que sucede cuando pecamos. No estamos tomando en cuenta la ley de Dios, lo que Dios nos ha dicho. Dios nos dice, no hagas esto, y nosotros hacemos lo contrario. Y eso es no tomar en cuenta al Señor. Estamos muchas veces haciendo eso en nuestra vida. Estamos haciendo lo contrario de lo que Dios nos manda. Y muchas veces cuando confesamos nuestro pecado, le tomamos realmente el peso. Pensemos que estamos yendo en contra del Señor, del Dios Todopoderoso, del Creador del cielo y la tierra. Él nos dice, hace esto, sírveme, no hagas esto, y nosotros decimos, no. A ese nivel de soberbia podemos llegar, hermanos. El Señor dice a las estrellas, muévanse a esta dirección, a los planetas, muévanse o quédense en este lugar, y le obedecen. Pero el Señor nos dice, sírveme, sígueme, no hagas esto, y nosotros decimos, no. A ese nivel de soberbia llegamos muchas veces, hermano. Y eso es cuando pecamos. También podemos ver que David reconoce su pecado y lo confiesa. Dice en el versículo 3 nuevamente, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Aquí vemos cómo al darse cuenta David de su pecado, él va en arrepentimiento. Muchas veces pecamos y no confesamos lo que hemos realizado, sino que hemos continuado. Muchas veces la realidad es que en varias ocasiones actuamos como si Dios no supiera de nuestro pecado. Actuamos como que no pecamos y no lo confesamos y bueno, se seguirá nomás. Pero pensamos como que Dios no se haya dado cuenta. Y eso también es algo que es soberbio, porque no estamos teniendo al Dios Todopoderoso. Muchas veces actuamos de esa manera, actuamos como que nada hubiera pasado, pero sabemos que cuando pecamos es una ofensa contra el Señor, y eso nos debe llevar a confesión. El Señor quiere que confesemos nuestros pecados delante de Él. Debemos ser humildes y pedir perdón de nuestras rebeliones. Debemos ir humillados ante Dios, sabiendo que Él nos perdona y que hemos pecado contra Él. Y también hay momentos en nuestra vida que el Señor pone a hermanos para darnos cuenta también de nuestro pecado. Como en este caso, como Dios usó a Natán para darle a entender a David que había cometido este acto, estos pecados. El Señor usa a Natán y David se da cuenta de su pecado. Natán lo confronta a David y David se arrepiente de su pecado. Y nosotros muchas veces también pueden haber hermanos que
hermanos en la fe, que nos diga, mira, esto que hiciste estuvo mal, eh, no lo hagas nuevamente. Y nosotros muchas veces no actuamos conforme a como deberíamos haberlo hecho. Decir, bueno, gracias hermano por decírmelo. Porque siempre nosotros cuando eh, nos puedan confrontar, nosotros no nos gusta. Y también tenemos que saber que cuando eh, amonestamos a un hermano tiene que siempre ser en el amor del Señor. Nunca humillando a alguien, sino en el amor del Señor. Y a veces hay hermanos que nos dicen en amor que hemos cometido alguna falta. ¿Y cómo nosotros lo tomamos? ¿Nos enojamos o somos humildes y somos agradecidos también a Dios por haber puesto a esos hermanos para decirnos de eso, del pecado que estamos cometiendo? También podemos ver en el versículo 9, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Aquí podemos ver que David, al tener un corazón arrepentido, pide piedad a Dios y le pide misericordia. Dice, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis rebeliones. También podemos ver que David, al tener un corazón arrepentido, quiere tener limpieza en su corazón, quiere que su corazón sea limpio. En el versículo 2 dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Y en el versículo 7, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Aquí David, al arrepentirse, dice que quiere tener un corazón limpio, quiere tener un corazón puro delante de Dios. Límpiame, lávame más y más. Y también como veíamos en el versículo 9, que tuviera misericordia, que escondiera su rostro de sus pecados y le dice, lávame de mi pecado. También podemos ver que David reconoce que tan solo Dios puede renovar su corazón. David sabe que necesita reconciliación, pero también transformación. Aquí lo podemos ver en el versículo 10 al 12. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces, aquí David reconoce que tan solo Dios puede renovar su corazón. Sabe que necesita reconciliación, pero también transformación. Por eso dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. También en el versículo 12, vuélveme el gozo de tu salvación. Cuando andamos en pecado, eh, muchas veces obviamente no vamos a estar en el gozo de la salvación. No vamos a estar en el gozo de estar en Cristo, porque estamos yendo en contra de Dios. No podemos estar en el gozo de la salvación, no podemos disfrutar de ese gozo si estamos en pecado. Pero si lo confesamos, el Señor nos perdona. Y eso lo podemos también ver en el versículo 17, que dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, y al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Si nos humillamos delante de Dios, si pedimos perdón al Señor por nuestros pecados, Él nos perdona. Tenemos que ir, humillarnos adelante de Dios, pedir perdón por nuestros pecados, y el Señor nos dará el gozo de la salvación. Y ya para ir terminando, hermanos, podemos ir a 1 de Juan, capítulo 1, versículos 8 al 9, que dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, la verdad no está en nosotros. Pero si lo confesamos, el Señor nos perdona. Es justo. Como dice también acá en el versículo 17, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Y como también dice acá en el versículo 9, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Entonces, hermanos, si no nos hemos arrepentido, si hemos estado yendo en contra de la palabra del Señor, pidámosle al Señor que seamos sensibles ante el pecado. Muchas veces hacemos cosas, decimos cosas que pasan y no pedimos perdón al Señor y que van en contra del Señor. Actuemos en humildad, hermano. Pidámosle al Señor que seamos sensibles ante el pecado,
¿Por qué? Porque es una rebelión en contra del Señor. Y al humillarnos, al derramar nuestro corazón, como acá vemos como David lo hizo, el Señor nos perdona. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y nos gocemos en la salvación del Señor. A través de Cristo ya hemos sido salvos, hemos sido justificados y el Señor nos perdona. Él es fiel, Él es justo. Que humillemos nuestro corazón delante de Él, seamos humildes y pidamos perdón a nuestro Señor y que disfrutemos de estar en el gozo de la salvación de nuestro Señor. Que recordemos siempre esto, que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos.